¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase, por favor. ¿No han estado sus compañeros conectados? Vamos a empezar con las dos compañeritas que están aquí. Muy bien. Les voy a compartir la materia, ¿no? Que estábamos revisando el día de ayer. No sé si tengan alguna preguntita, alguna duda para poder aclarar antes de comenzar con la clase. Muy bien, ahí le estoy compartiendo, ¿no? ¿Me confirman si están visualizando, por favor? Y vamos a empezar. ¿Me confirman si están visualizando el Excel, por favor? Sí, más o ¿No? Acomodar por aquí. Listo, miren, ayer estábamos revisando, ¿no? Ya vimos la clasificación de las cuentas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, muy bien, es los grupos contables, ¿no? Donde nosotros ya verificamos que existen 5 grupos contables, en donde vimos o estábamos empezando con el activo, ¿cómo está? Con el activo, el pasivo, el patrimonio, tenemos los ingresos, los costos y los gastos, ¿no? En donde nosotros podemos verificar que estos son los 5 grupos contables que podemos nosotros identificar dentro de un proceso, ¿no? O dentro de la contabilidad prácticamente. Y vimos aquí, miren, que el activo prácticamente, en otras palabras, porque esto no sería la conceptualización que vamos a aprender, sino lo que nos establece las normas internacionales de información financiera, en donde nosotros tenemos el activo, ¿no? Que decía que denota el control de la empresa a través de los bienes, valores y derechos. Es decir, en otras palabras, es lo que posee la empresa, ¿ya? Llamémoslo así, ¿sí? De forma, un concepto muy sencillito. Es lo que posee la empresa. ¿Y qué vimos acá? ¿Cuáles son los ejemplos de cuentas contables que pueden incluirse dentro del activo? Miren, tenemos el efectivo, claro que sí, el efectivo forma parte del activo corriente. Los bancos de igual manera, activo corriente. Tenemos los terrenos que forman parte del activo, sí, cuando le vamos a clasificar, vendríamos a ser parte del activo no corriente. Las cuentas por cobrar deberíamos hacer un análisis para verificar en qué parte del activo. Pero aún así, todas estas cuentitas que hemos nombrado forman parte del activo, ¿no? ¿Sí? Porque es lo que posee la empresa, llamémoslo así, ¿sí? Vamos entonces. Tenemos otro grupo que se llama el pasivo, ¿sí? Entonces, el pasivo, ¿qué nos dice? Son aquellas cuentas que representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas. Más adelante vamos a revisar efectivamente cuál es la conceptualización que nosotros debemos aprendernos, ¿sí? Pero miren, el pasivo entonces es las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas. Eso prácticamente sería el pasivo, ¿no? En donde pueden existir cuentitas como las que vemos a continuación. Cuentas que podemos, que pueden incluirse en el pasivo son los sueldos por pagar, porque es una obligación que yo tengo con los trabajadores, ¿sí? Tenemos los impuestos por pagar, porque son obligaciones que tengo yo como empresa con el Estado. Tenemos préstamos por pagar. ¿Por qué? Porque son obligaciones o deudas que puedo tener yo con instituciones financieras. Y a todas esas cuentitas, a esas obligaciones que yo incurro, le voy a incluir dentro del pasivo. ¿Estamos? Miren, entonces, para el patrimonio, miren, ¿qué nos dicen? Representan los aportes de los socios, ¿sí? Dentro del patrimonio vamos a encontrar los aportes de los socios, vamos a encontrar los resultados que nos arroje una contabilidad que ya venimos llevando durante algún tiempo. Podemos tener también reservas de la empresa, como pueden ser reservas legales, como un ejemplo. Miren, justamente aquí está los ejemplos de cuentas contables que van a existir dentro del patrimonio. El principal, el capital social, ¿sí? El capital social, tenemos como cuenta contable también las utilidades del ejercicio anterior, las utilidades retenidas, podemos incluirle dentro del patrimonio. Tenemos las reservas que pueden ser legales, estatutarias. eh, Podemos tener también otro tipo de cuentitas que puedan incluirse dentro del patrimonio. Vamos, tenemos el grupo de los ingresos.
de los ingresos, ¿no? Y estas ya vendrían a ser cuentas de, para verificar el rendimiento, ¿no? Que ingresan ya en otra partecita. Pero miren, los ingresos. ¿Qué es? Representan los ingresos o beneficios que la empresa obtuvo por prestar un servicio, comercializar o producir bienes. Miren, entonces, ¿qué cuentitas contables nosotros podemos incluirle dentro de los ingresos que vamos a obtener? Nosotros podemos otorgarle una cuenta contable, ¿no? Miren, por ejemplo, los ingresos por venta de bienes. Podemos poner ingreso por prestación de servicios. Podemos irle poniendo un nombre. Como nosotros ya sabemos, podemos nombrar una cuenta contable a un grupo de bienes, servicios, valores, derechos que tengamos. Y ahora sí, miren, la venta de bienes. Si yo vendo, por ejemplo, algo, un marcador, una regla, un libro, todo eso mejor le pongo en una cuenta contable que yo le puedo nombrar ingreso por venta de bienes, ¿sí? Podemos tener ingreso por prestación de servicios en el caso de que yo preste servicios. O a su vez, también puedo obtener ingresos por rendimientos financieros ganados. ¿Qué tal si yo tengo un dinero en la cooperativa, en el banco, y me está generando intereses? Esos intereses yo debo reconocerlo como un ingreso, porque eso es un ingreso, y por lo tanto debo otorgarle un nombre a esa cuenta contable. Vamos entonces con el siguiente grupo, el grupo 5 de los costos y gastos. ¿Qué es? Nos dice que representan los valores pagados por el uso de bienes o servicios de consumo inmediato, nos dice, ¿sí? Es decir, todos los gastos que nosotros incurrimos van a ir incluidos en este grupo. Como por ejemplo, miren, el gasto publicidad, ¿sí? Es un gasto, es algo que yo estoy pagando y que es un servicio de consumo inmediato. El gasto publicidad, el gasto arriendo, los gastos de intereses, los gastos sueldos. Y miren, estos han sido entonces los grupos contables que nosotros vamos a tener. Son 5, no nos olvidemos de eso. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Los 5 grupos. Muy bien, hasta ahí tenemos alguna preguntita porque ya vamos a pasar con este tema que es el plan general de cuentas. Ahora sí vamos a verificar cómo hacemos un plan general de cuentas. No nos olvidemos que toda cuenta contable tiene sus elementos, ¿no? Y entre sus elementos verificamos que debe ser codificado cada una de las cuentas contables. Debe tener un nombre y debe estar codificado. Entonces, para eso sirve un plan general de cuentas, porque nosotros vamos a ir identificando las cuentas contables que vamos a utilizar en un proceso. Y estas cuentitas nosotros debemos codificarle y debe tener un orden para poder nosotros iniciar. Entonces, miren, vamos a ir leyendo. Plan general de cuentas, ¿qué nos indica? No sé si alguna compañera está, Mayra, Elizabeth, Alexandra, que nos ayude con la lectura, por favor, sobre el plan general de cuentas. Ayúdame con la lectura, por favor. ¿Ya están conectados? Ayúdame con la lectura, Mayra, por favor. Buenas tardes, profe. El Plan General de Cuentas es un listado sistemático de todas las cuentas que la empresa empleará para, para registrar sus operaciones económicas y financieras. El principal objetivo del Plan General de Cuentas es organizar adecuadamente las cuentas y, por ende, el proceso contable de una empresa. Muy bien, La información hasta ahí un ratito, por favor. Entonces, miren, el plan general de cuentas es un listado sistemático porque va a tener un orden, ¿verdad? Es un listado, nos dice, sistemático de todas las cuentas que la empresa empleará, ¿sí? Nosotros podemos tener 1000 cuentas en un plan general que nos hayamos propuesto, pero vamos a utilizar todas, no, ¿verdad? Sino a la realidad económica nos vamos a adaptar. Es decir, que si yo compro un vehículo, no voy a utilizar todas las cuentas, sino la que se adapte a ese hecho económico. Pero es necesario tener un plan general de cuentas para yo poder seleccionar de un listado sistemático de cuentas, es decir, de un listado ordenado de cuentas que voy a tener, elegir la que se adapte a la realidad económica que estoy efectuando en ese momento, ¿sí? De la transferencia o transacción que se esté efectuando, selecciono la que más se acomode o la que sea
necesaria para yo poder registrar a través de cuentas contables un hecho económico, ¿sí? Entonces, miren, el principal objetivo del Plan General de Cuentas es organizar adecuadamente las cuentas y por ende el proceso contable de una empresa. Claro que sí, como ya vamos a tener un listado donde vamos a seleccionar las cuentas que sean necesarias para un registro contable, nosotros ya vamos a ir teniendo un orden, ¿verdad? Vamos a ir teniendo un orden para posteriormente tener una evaluación de la información efectiva. Muy bien, continuemos con la segunda partecita. La información contable de una empresa puede ser abundante, sobre todo cuando hablamos de grandes empresas. Una correcta organización de la información contable mediante una adecuada codificación será una herramienta eficaz para la contabilización de los movimientos contables. Muy bien, miren entonces, esta es una herramienta que nos va a permitir tener un proceso contable eficaz. ¿Por qué? Porque como vamos a tener nosotros información contable que puede ser abundante dentro de una empresa, el plan de general de cuentas nos va a permitir tener una correcta organización de la información contable, como les dije, mediante una adecuada codificación. Si nosotros tenemos un plan de cuentas bien codificado, bien ordenado, podemos seleccionar las cuentas contables que sean ajustadas a la realidad económica, como le estaba mencionando, ¿no? Por lo tanto, esta herramienta nos va a permitir hacer un registro eficaz y posteriormente trabajar un proceso contable con información que nos va a ser útil para una toma de decisiones, ¿sí? O para una tomas correctivas de decisiones, ¿no? Que vayamos teniendo por ahí. Entonces, el plan de cuentas, ¿con qué nos quedamos en resumen? Es un listado ordenado de las cuentas contables que serán utilizadas durante el proceso económico, durante un periodo económico, ¿sí? Durante las realidades que se estén dando, durante los hechos económicos. Miren, entonces, nos dice la codificación de cuentas, miren, la codificación de cuentas, ¿qué nos habla? Que nosotros, segundito, vaya, ¿qué nos dice la codificación de las cuentas? Miren por acá. Que la codificación de las cuentas se refiere al registro de estas por medio de letras, números y símbolos, ¿sí? Pero la más común y la que nosotros vamos a utilizar es solamente la codificación a través de números. Un código se convierte en un elemento equivalente a una cuenta determinada, claro, porque cada cuenta tendrá sus elementos, ¿no? Entre ellas una codificación y un nombre. El objetivo de la codificación de las cuentas es la economía del tiempo al organizar, archivar y localizar las cuentas. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de plan de general de cuentas para verificar cómo el mismo, este listado, se registra de forma ordenada, ¿no? Miren, ¿cómo se compone un plan de general de cuentas? Como ya vimos en la información de arriba en los grupos contables, así se va a clasificar en activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, ¿sí? Pero miren, aquí les he puesto un dato adicional, en donde todas las cuentas del activo, miren, las cuentas del activo, la vamos a codificar con el número uno, ¿sí? Así va a empezar, con el número uno vamos a dar inicio para codificar las cuentas contables del activo, ¿sí ven? El número uno corresponde al activo, ¿sí? Ahí posterior nosotros podemos clasificarlo entre activo corriente y entre activo no corriente, que es la subclasificación del activo, ¿sí? Algunos autores ponen que el activo se puede clasificar en un sinnúmero de subclases, ¿no? De subdivisiones, pero lo correcto es esto. La única clasificación que existe de acuerdo a normas internacionales de información financiera es que al activo le vamos a clasificar en dos, en activo corriente y activo no corriente, y pare de contar. Entonces, miren, cuando nosotros verifiquemos ya un plan de cuentas, vamos a analizar, y más abajo yo les he traído un ejemplo en donde el activo siempre iniciará o será representado con el número uno para iniciar su codificación. Entonces, miren, activo es igual a número uno en relación a la codificación que le vayamos a dar. Y ahora sí, aquí les he puesto, miren, aquí les he puesto ya una conceptualización de qué es el activo, de qué es el activo conforme a una
conceptualización de normas internacionales de información financiera, es decir, de acuerdo a las NIF, ¿qué es el activo? Sí, quiero que ustedes me ayuden con la lectura, por favor. Esto sí quiero que se aprendan, ¿no? Porque esta es la conceptualización que actualmente todos estamos utilizando. Ya el activo ya lo olvidamos, decir, es todo lo que pertenece a la empresa, ¿sí? Ahora debemos tener otro concepto, otra conceptualización, que es la que ahorita ustedes me van a ayudar con la lectura. Ayúdame con la lectura, por favor, de lo que estoy señalando. Según las NIF, el activo, y ayúdame con la lectura, por favor, cualquier compañero de los tres que están conectados, Elizabeth, Mayra o Alexandra, por favor. Buenos días, compañeros, y buenos días, profe. Buenos días, ayúdame con la Se- lectura, por favor. Según las NIF, el activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué ha sido el activo? Fácil, ¿no? Es un recurso controlado por la empresa, proveniente o como resultado de sucesos del pasado y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro, ¿sí? Entonces, eso es la conceptualización de los activos, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Que primero activo es un recurso controlado por la entidad, ¿verdad? Pero como resultado de un suceso en el pasado y del cual la entidad espera obtener a futuro beneficios económicos. Muy bien, para ponerles un pequeño ejemplo, miren, si la empresa adquiere un vehículo, este vehículo ya se convierte en un recurso, ¿verdad? Que va a ser controlado por la empresa. Pero para yo poder obtener este vehículo, yo tuve que ejecutar un suceso en el pasado o realizar una transferencia, un hecho económico en el pasado, que sería prácticamente la adquisición, la compra de este vehículo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los beneficios que yo voy a tener a futuro? Muy bien, yo este camión, este vehículo, lo puedo poner a trabajar y esos van a ser los beneficios, ¿sí? Que yo voy a obtener. Por eso es que me dice y cumple con las disposiciones de las normas internacionales de información financiera para que podamos nosotros reconocer un activo, siempre y cuando cumpla con estos tres requisitos. Mire, que sea controlado por la entidad, este como principal requisito. El segundo, que sea resultado de un suceso del pasado y que nos genere en el futuro beneficios económicos. ¿Sí? Miren, esos son los tres eh, parámetros o condiciones que debe cumplir un activo para que sea reconocido como activo o de un bien o de algún valor, algún derecho que sea reconocido como activo debe cumplir esos tres parámetros o condiciones. El primero, que sea un recurso controlado por la entidad. Muy bien, si yo tengo un vehículo, es un recurso mío. Yo puedo controlarle, puedo ver qué hago con este activo. Que sea resultado de sucesos en el pasado, es decir, que se haya generado un hecho económico anterior para que yo pueda tener como recurso controlado este vehículo. Y a su vez, este vehículo debe darme beneficios económicos, ¿sí? Yo, como les digo, puedo ponerle a trabajar este vehículo y sé que me va a dar beneficios económicos, porque es mío, yo lo controlo y me va a dar beneficios económicos. Entonces, miren, eso ha sido eh, lo que es los activos, ¿no? Según las NIF, según las normas internacionales de información financiera. Este es el concepto que nosotros debemos conocer, ¿no? Entonces, si por ahí más adelante otro docente les pregunta, ¿qué es el activo? Ustedes no van a decir, es lo que posee la empresa, sino que ustedes van a decir, es un recurso controlado por la empresa proveniente de sucesos en el pasado y que en el futuro se espera obtener beneficios económicos. Eso es activo, eso es lo que actualmente nosotros debemos conocer acerca de esta conceptualización de activos, ¿sí? Entonces vamos a continuación. ¿Qué nos dice? Que el plan de cuentas se va a componer también de una parte que se llame pasivo. Y el pasivo nosotros le vamos a reconocer y a codificar siempre como inicio con el número 2.
Entonces, por ahí, si en algún plan de cuentas, en algún asiento contable, nosotros verificamos que inicia con el número 2, damos por entendido que ya es parte del pasivo. Esa cuenta contable es pasivo, ¿sí? Entonces, mire, el 1 ha sido el activo, el 2 será el pasivo. Muy bien. Pero veamos también la conceptualización que nos establece las NIF acerca del pasivo. Ayúdeme con la lectura alguna compañera, por favor. Ayúdeme con la lectura, por favor, cualquier compañero, compañera. A ver, ¿quién me ayuda anteriormente con la lectura? Ayúdeme tal vez Mayra, Alexandra, Elizabeth, por favor. Ya me ayudó Mayra, confirme con la lectura. Según las NIF, el pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad esperará desprenderse de recursos que importarán beneficios económicos. Muy bien, miren, entonces, ¿qué nos dice acerca de los pasivos? También debemos cumplir nosotros con algunas condiciones para identificar que efectivamente ese suceso sea un pasivo. Y el primero, ¿cuál es? Que sea una obligación presente de la empresa, ¿sí? Es decir, las obligaciones que tenemos con terceras personas, nosotros podemos ir identificando a ver si le damos el nombre como de pasivo. ¿Qué más? Que sea un suceso del pasado como segunda condición y que para nosotros poder cancelar esta obligación tenemos que posiblemente desprendernos de de recursos que incorporan beneficios económicos. Como un ejemplo, mire, cuando una empresa no tiene liquidez, ¿verdad? Para poder pagar tal vez una deuda que tiene, recurre tal vez a un préstamo, ¿sí? Recurre a un préstamo. Cuando nosotros recurrimos a pedir un préstamo, ya estamos incurriendo en una obligación que tenemos con terceras personas, ¿no? Por lo tanto, se cumple con la primera condición que dice, es una obligación presente en la empresa. Muy bien, yo tengo una deuda, es una obligación. Cuando me hago el préstamo, ya nace esta obligación surgida a raíz de sucesos en el pasado, porque para poder yo tener una obligación, antes de eso yo ya tuve que caer en una deuda, ¿no? En una obligación con terceros. Y a su vez, miren que para poder yo pagar o cubrir con la obligación que están haciendo, yo debo posiblemente desprenderme de recursos económicos, ¿sí? Y efectivamente, si yo tengo una deuda, debo pagarlo. ¿Y con qué le pago? Con activo. Y los activos, no nos olvidemos que son recursos que incorporan beneficios económicos. Por lo tanto, esta es la conceptualización que nosotros debemos tener acerca de los pasivos, ¿sí? No nos olvidemos. De igual manera, activo, pasivo y patrimonio debemos tener bien claro la conceptualización de acuerdo a normas internacionales. En donde nos dice, miren, volvemos a leer la conceptualización que debemos aprender, que es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos en el pasado y que para poder cumplir con esta obligación nos vamos a tener que desprender de recursos que incorporan beneficios económicos, ¿sí? Entonces, eso es el pasivo. Esta es la conceptualización que nosotros debemos aprender. Muy bien, miren, entonces ya conocemos que el número 1 representa a la codificación del activo, el número 2 representa a la codificación del pasivo y el número 3, entonces, ahora sí vamos a revisar. El número 3, nosotros vamos a tener que representa al patrimonio. Mire, al patrimonio representa el número 3, es decir, que si nosotros vemos cuentas contables que inician con el número 3, van a ser específicamente del patrimonio. Un segundito, por favor.
Listo, continuamos. Miren, entonces el patrimonio va a ser representado con el número 3, ¿no? Donde miren, ¿qué nos dicen las NIF? Este es un concepto sumamente sencillo. ¿Qué nos dice las NIF acerca del patrimonio? ¿Qué es la participación residual entre qué? Entre los activos netos de una entidad una vez disminuido todos sus pasivos. Es decir, activo menos pasivo me da patrimonio, ¿no? Activo menos pasivo me da igual a patrimonio. Eso ya lo vamos a ver justamente cuando entremos a la temática de ecuación contable, donde vamos a ver las modificaciones que se puede dar acerca de la ecuación contable, ¿no? Pero mire, patrimonio entonces será la diferencia, en resumen, la diferencia entre los activos menos los pasivos. Eso es el patrimonio, ¿sí? Vamos a ir más adelante. Que el grupo número 4, que son los ingresos, va a estar representado con el número 4 dentro de un plan general de cuentas, ¿no? Entonces, ingresos es igual a el código número 4, que dentro de los ingresos nosotros, como ya revisamos, pueden existir ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, porque pueden ser de rendimientos financieros, etcétera, ¿sí? Entonces, ingresos estará representado con el código número 4. Y ahora vamos con el último, con los egresos, que va a ser representado con el número 5. Podemos llamarlo egresos o a su vez costos y gastos, en donde nosotros veamos en un plan de cuentas cuentas contables que inicien con el número 5 y ya nosotros inmediatamente les relacionamos que puede ser costos o gastos, ¿sí? Entonces, miren, estas son las 5 cuentas, perdón, los 5 grupos contables que nosotros debemos verificar, cuando estamos revisando un plan de cuentas, ¿sí? Vamos entonces, ahora sí vamos con el ejemplo de un plan de cuentas. Miren, aquí les he traído. No sé si alcancen a ver, miren, aquí clarito me dicen un ejemplo de plan de cuentas, miren. El número 1 hace referencia a qué? A activo, ¿sí ven? Número 1, activo. Ahora sí pueden existir más codificaciones, subclases, subdivisiones dentro del activo, en donde nos dice el 1.01 va a formar parte de un activo corriente. Entonces, a partir del 1.01, tú para abajo colócame activo corriente, ¿sí? Todas las cuentitas del activo corriente. Entonces, miren, así nos vamos a ir clasificando. El 1.01.01 vamos a poner cuentitas que hagan referencia al efectivo y a equivalentes al efectivo. Y entonces, dentro de esa clasificación, nosotros podemos poner las cuentas contables que se llamen caja, por ejemplo. Miren, la caja va a tener su cuentita contable y como ven, todas empiezan con el número 1, porque el número 1 representa al activo. Caja, miren, tiene su codificación. Caja chica, que es otra cuenta contable, tendrá su codificación, miren, y todas inician con el número 1. Caja cheques, me dice por acá. Entonces, estará por aquí la cuenta contable y su codificación. La cuenta bancos, miren, tendrá su codificación y como forma parte del activo, entonces comienza con el número 1. Por acá vamos a tener también más clasificaciones, ¿no? En donde, amiga, miren, tú puedes tener la codificación de activos financieros que forman parte del activo, ¿no? Y todas van a iniciar con el número 1. Y miren, podemos tener cuentas contables que se llamen cuentas por cobrar a clientes, documentos por cobrar a clientes, anticipos y préstamos por cobrar a empleados, inversiones financieras disponibles a la venta, cuentas por cobrar a propietarios, etcétera, ¿no? Y miren, por acá tenemos otra clasificación dentro del activo corriente, en donde me dice que yo puedo tener una subcuenta, una subclase solamente para inventarios, en donde igual manera voy a codificar todas las cuentas contables que van a intervenir. Entonces tenemos, miren, con el número 1 que inicia, que forma parte del activo, y le ponemos su codificación a los inventarios de mercaderías, miren. Tenemos por acá mercaderías en proceso de importación, son aquellas que se encuentran en tránsito, pero nosotros debemos darle un nombre, ¿no? Para que conste en nuestra contabilidad. Inventario y suministros de oficina, cuando nosotros llevamos un control de lo que va a ser consumido, pero como nosotros necesitamos tener un control, vamos a otorgarle un nombre de cuenta contable como de inventarios, que más adelante sí vamos a ejecutar estos ejercicios. Ahorita solamente estamos viendo de forma breve
cómo se compone un plan de cuentas, en donde miren, ya vimos acá que existe un activo corriente, pero por el otro lado, nosotros también vamos a tener un activo no corriente, que ya vamos a ver a qué hace referencia el activo corriente. Son aquellos que tienen que pueden hacerse, que pueden realizarse, esa es la palabra correcta, que pueden realizarse en un periodo de tiempo más corto, los activos corrientes, ¿no? Y en cambio, los activos no corrientes son aquellos que van a realizarse en el largo plazo, ¿sí? Porque miren, dentro del activo nosotros podemos tener los terrenos del activo no corriente, están justamente la propiedad planta de equipo, y dentro de la propiedad planta de equipo vamos a ver todos los activos fijos que tenemos, como por ejemplo los activos. ¿Qué digo? Los terrenos, miren, los terrenos es un activo no corriente, es un activo fijo de larga duración. ¿Por qué? Porque los terrenos van a tener una vida útil larga, ¿no? De igual manera los edificios, tenemos la maquinaria, el equipo de computación, prácticamente todo lo que son activos fijos, que lo correcto es nombrarles como propiedad, planta y equipo. Miren, todo eso dentro del activo corriente. Ahora veamos, parte del pasivo, que nosotros vimos que de igual manera el pasivo se puede clasificar entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Vamos a tomar la misma base que les dije, que pasivo corriente van a ser aquellas que van a realizarse en un periodo de tiempo más corto o a corto plazo. En cambio, el pasivo no corriente son aquellos que se van a realizar en un tiempo de larga duración, perdón, en un tiempo a largo plazo, ¿no? A largo plazo es lo correcto. Por eso me pone aquí pasivo corriente, y acá me pone no corriente a largo plazo, porque son aquellas que se van a realizar a largo plazo. Y vamos a ver ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que el pasivo va a ser representado con el número 2. Y eso vamos a ver en todos los planes de cuenta de cualquier empresa que estemos revisando, que el pasivo estará representado con el número 2 dentro de la codificación. Y miren, dentro del pasivo corriente, nosotros podemos tener pasivos financieros a valor razonable, pasivos por contratos de arrendamiento, miren, cuentas por pagar a proveedores, le damos su codificación, documentos por pagar a proveedores de igual manera, los préstamos bancarios, miren cómo me pone acá, préstamos bancarios, y me da el detalle, a corto plazo, porque lo que es a corto plazo estará relacionado con pasivo corriente. Tenemos acá, miren, impuestos por pagar, todo eso dentro del pasivo corriente. Y dentro del pasivo no corriente, de igual manera, estará clasificado con el número 2 o codificado con el número 2. Tenemos, y acá me establece, miren, por ejemplo, una cuenta contable, préstamos bancarios a largo plazo, porque yo les dije, relacionemos el corto plazo con corriente y el largo plazo con no corriente. Y miren, tenemos hipotecas por pagar a largo plazo, tenemos también servicios cobrados por anticipado, tenemos publicidad precobrada, etcétera, ¿no? Tenemos varios cuentitas contables que no todas vamos a utilizar dentro del proceso, sino, como yo les he dicho, las que se adapten a un hecho económico, a una transferencia, a una transacción, a unos valores, a unos derechos, alguna compra, venta. Todo eso nosotros debemos verificarlo conforme a un plan de cuentas, ¿sí? Y esto debemos tenerlo nosotros antes de iniciar un proceso contable. Pero, ¿qué pasa si por ahí nace una cuenta contable que no está en mi plan de cuentas? Entonces, este plan de cuentas no es rígido, sino que es flexible, ¿sí? Un principio del plan de cuentas es que tiene flexibilidad, es decir, que puede someterse a modificaciones de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Miren entonces, el tercer grupo nos dice el patrimonio. Entonces, el patrimonio, como yo les dije, será representado con el número 3, ¿sí? Con el número 3, el patrimonio, en donde vamos a tener cuentitas. Miren, por ejemplo, el capital suscrito, que tiene la codificación con el número 3. De igual manera, los aportes de socios. Y ahí podemos tener muchas cuentas más que van a incluirse dentro del patrimonio. Vamos. El grupo número 4 me dice, son aquellas relacionadas con los ingresos. Muy bien, yo puedo tener clasificación de ingresos de actividades ordinarias o de actividades no ordinarias. Dentro de las actividades ordinarias puedo tener la venta de bienes, miren, la prestación de servicios, que son ingresos, que todos están relacionados con el número 4. ¿Sí? Con el número 4 tenemos por acá intereses generados por ventas a crédito, etcétera, ¿no? Pero
Y por acá, miren, otros ingresos que podemos tener, pero por ser ingreso, de igual manera lo debemos considerar aquí dentro del número 4, que hace referencia a los ingresos en sí, a los dividendos, a los intereses financieros, a las ganancias de inversiones asociadas, etcétera. Son cuentas contables que pueden aparecer, como les digo, ¿no? Y miren, el último grupo, que es el grupo número 5, que hace referencia a los egresos o a los costos y gastos, ¿sí? El número 5 hace referencia a los costos y gastos, a los egresos que vamos a tener, ¿sí? A los egresos. Entonces, entre las cuentas contables que vamos a utilizar, se encuentra, miren, el costo de ventas. Cuando nosotros tenemos o comercializamos bienes, nosotros vamos a utilizar esta cuentita de costo de ventas, porque atrás de cualquier venta, por detrás de cualquier venta que nosotros ejecutemos, siempre va a existir un costo de ventas. Es decir, que el costo de ventas prácticamente es la inversión que nosotros realizamos para poder efectuar una venta. Tenemos también gastos por acá, gastos operacionales, en donde podemos nosotros demostrar que si tenemos empleados, vamos a tener gastos de sueldos, vamos a tener gastos de beneficios sociales, gastos de comisión a vendedores, en el caso de que se les pague esa comisión, horas extras que incurran, el aporte al IES, pero el aporte patronal, ¿no? El aporte patronal, todo eso, miren, todo eso nosotros debemos verificar. Y así es como se compone un plan de cuentas, que todo plan de cuentas debe tener los 5 grupos que yo ya les he enseñado. Activo con el número 1, con el número 2 del pasivo, número 3 del patrimonio, número 4 los ingresos y número 5 los egresos, que prácticamente los egresos son costos y gastos, ¿sí? Eso debemos tener muy claro. La próxima semana vamos a revisar ya lo que es la ecuación contable. La ecuación contable es necesaria que nosotros analicemos porque vamos a hacer unos ejemplos y posteriormente creo que ya desde el día sábado vamos a comenzar ya a realizar los ejercicios de un proceso contable que nos, bueno, más que un proceso contable, eh, ejemplos o transacciones bases para nosotros ir o acostumbrándonos ya a utilizar la partida doble, donde van a interactuar también las cuentas contables y que siempre debe existir la relación entre el debe y el haber. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o tenemos alguna duda? A ver, para ya dar por terminada la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, Mayra? ¿Quién más está por acá? Alexandra, Elizabeth, por acá me ponen un mensaje, si está claro, profe, Alexandra, muy bien. Entonces, si estamos claros y no tenemos ninguna preguntita, ninguna duda, vamos a dar por terminada la clase el día de hoy y nos veríamos ya la próxima semana, ¿sí? Bueno, me despido, hasta la próxima semana. De igual manera, las clases están cargadas ya en el aula virtual. Esta la estaría cargando entre mañana, el día de hoy o mañana, más seguro, para que ustedes revisen, ¿sí? Me despido entonces, hasta la próxima semana. Gracias, Master. Gracias, hasta luego.